Continuemos con el debate sobre el sistema de salud de Colombia. Aseguran los opositores a la reforma del presidente Gustavo Petro que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Nada más falso. Pudimos haber construido un gran sistema de salud durante los pasados 30 años con la Ley 100 tal como quedó aprobada. Eso es tan falso como decir que Colombia es una potencia agrícola porque tenemos un país con cantidad de tierra cultivable. Es cierto, la tierra está ahí, pero no la hemos trabajado organizadamente ni con justicia, por lo tanto no la hemos convertido en riqueza ni en alimentación. Anoche escuchaba que el 100% de las lentejas y buena parte de los frijoles de Colombia se importan. Pudimos haber construido un gran sistema de salud. 30 años es un tiempo suficiente para saber que no lo hicimos y por el camino por donde íbamos, jamás íbamos a llegar a ese gran sistema de salud. Comencemos. En el año 93, cuando se aprueba la Ley 100, las entidades promotoras de salud que, como lo dije anteriormente, debían, y por de ahí su nombre, dedicar su trabajo a promover la salud, es decir, a mantener la salud de los afiliados y a prevenir las enfermedades. Eso es lo que la ley les exigía. Lo debieron haber hecho desde el comienzo, porque nadie las obligó a hacer EPS. La Ley 100 no decía que las empresas de medicina prepagada o de seguros o los municipios o las alcaldías o las cajas de compensación tenían que volverse en EPS. No, entraron los que quisieron a esta industria del cuidado de la salud, como la expliqué ya anteriormente. Luego EPS había públicas, privadas, mixtas, cajas de compensación, etc. Luego el asunto no es que si eran privadas o públicas, o cuáles son mejores o cuáles son peores. Todas incumplieron ese mandato de la Ley 100 de promover la salud y prevenir las enfermedades. ¿Qué debían haber hecho las EPS? ¿Cómo debió funcionar este sistema de salud durante los pasados 30 años? Que son, creo que 5 gobiernos, más de 10 ministros de salud, muchos superintendentes de salud, vigilando, coordinando que lo que la Ley 100 expuso y aprobó en 1993 se debía cumplir. Ese es el trabajo del gobierno. Luego, si no cumplieron las EPS, nos debemos preguntar por qué nunca hubo escándalos públicos o se llamó a los ministros de salud al Congreso, si es que el Congreso conocía la Ley 100. ¿Por qué no los llamaron nunca a preguntarles con ese estilo tan especial que tienen los congresistas? A preguntarle a los ministros por qué las EPS no están cumpliendo con la ley. Es decir, promover la salud y prevenir enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que debieron reclamar? Concretando. En esencia, las EPS tenían que haber administrado el riesgo que usted tiene en salud. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cuáles son los riesgos a los que usted está expuesto, a los que su salud está expuesta por las diferentes variables de su vida? Su edad, su trabajo u oficio, cómo se desplaza a su centro de estudio o sitio de trabajo, en cuáles son los riesgos ambientales donde hay, cuáles son sus hábitos cotidianos, qué riesgos hay asociados a esos hábitos, en fin. El hecho de vivir contempla ciertos riesgos a la salud. Ese era el trabajo de las EPS. Primero. Segundo, construir en su red de prestadores, propios o ajenos, es decir, contratados, expertos profesionales de la salud, dentro de los cuales ni siquiera la mayoría debían ser médicos. En este campo de la prevención y la promoción, la enfermería se luce maravillosamente, pero asumamos que es un grupo interdisciplinario. Buscarlo a usted, llegarle, donde esté usted más tiempo, llamarlo. Hoy en día, en esa época no había celular, pero hoy en día es mucho más fácil coordinar un contacto con usted y exponerle y conversar con usted sobre esos riesgos a los que está expuesto o expuesta. Y de una manera pedagógica, amable, que eso ya es mucho pedir muchas veces, pero la amabilidad es el lubricante de las relaciones humanas. La amabilidad para transmitirle a usted qué riesgos tiene su salud, familiares también muchas veces. Y establecer con usted un plan personalizado o de grupo si es familiar o en la empresa si hay otras personas afiliadas a esa EPS que participen de esas actividades que evitan que esos riesgos se conviertan en síntomas, en enfermedades y en complicaciones que afecten la calidad de su vida y posiblemente puedan disminuir los años que va a vivir sano. Eso es lo que tenían que haber hecho 30 años. ¿Cuántas veces lo han visitado usted, las EPS, esos equipos, transmitiéndole los riesgos que tiene y diciéndole cómo evitar que esos riesgos se conviertan en enfermedades? Voy a poner solamente 2 casos de diferentes momentos de la vida para ilustrar y profundizar aún más en este punto, que era la esencia de la EPS. En la adolescencia hay una enfermedad muy común que es el asma. El asma tiene unas causas especiales, hay unas alergias, hay una serie de estudios, por supuesto, hay una serie de tratamientos, pero también hay una manera de evitar las crisis asmáticas. ¿Por qué? Primero porque es muy molesto para un adolescente, a veces es angustiante una crisis asmática, si usted ha conocido o lo ha padecido, sabe a qué me refiero. Luego hay que proteger la salud, evitar que eso pase, que el niño o la niña tenga esa crisis y eventualmente termine en urgencias o hospitalizado o hospitalizada. Pero además, fíjese hasta dónde llegaba la Ley 100. Evitar, sí, la crisis asmática, pero es que en el adolescente, ¿qué implica una crisis asmática? Disminución de días de colegio. Luego, el equipo de salud que habla con la familia y el niño, el adolescente, les explica cómo evitar las crisis asmáticas y de esa manera puede la EPS competir a nivel nacional e informar al Ministerio y a la Superintendencia de Salud que su población adolescente que padece de asma es la que menos días de colegio pierde al año. Esa es la esencia de la Ley 100.
Para eso se diseñó la Ley 100, para eso se estudiaron todos los asuntos asociados a esa gran política de salud que está ahí redactada en la Ley 100 y de la cual salen una cantidad de decretos reglamentarios y prácticas, porque todo esto fue una movilización que hubo en los años 90, todavía la hay, pero pues aquí estamos enfrascados en otra discusión. Otro caso, el infarto al corazón. Hay un grupo de población que toda EPS sabe que está expuesta a un infarto. Es posible que algunos de esos infartos no se puedan prevenir, por supuesto, no todos se puede prevenir. Pero de la manera como trata al paciente, ese paciente regresa más rápido al trabajo. Y de esa manera informa a la población, a los afiliados, al gobierno, que su población afiliada en el año cualquiera que sea, su población que sufrió un infarto, fue la que más rápido regresó al trabajo. Muchas veces el problema del infarto es el choque emocional que causa un infarto. De tal manera que la persona regresa mentalmente más sana al trabajo. Esa es la esencia de la Ley 100. De pronto le parece que estoy como exagerando, o que esto es como de ciencia ficción o idealista, pero no, es que en muchos países se hace, en Estados Unidos, que no tiene un sistema de salud nacional, hay sectores de seguros de salud que hacen esto. En muchos países se logra desarrollar un sistema de salud que obtenga estas conquistas. Luego, no es cierto que tenemos el mejor sistema de salud porque repartimos medicamentos o hacemos exámenes diagnósticos o cirugías. Es más, cuando usted va a una consulta médica o a urgencias, esa consulta ya la pagó usted hace tiempos con sus contribuciones. Recuerde usted que hay un sistema contributivo y otro subsidiado. El contributivo se nutre de los recursos, se nutre de las personas que trabajan o tienen ingresos, y el subsidiado de los que no tienen, son los más pobres. A ellos se los identifica con ese famoso SISBEN que usted ha escuchado, que es un instrumento para identificar a los más pobres. Los más pobres tienen el derecho a recibir ese mismo sistema de salud. Eso se estableció también en la ley, había unos cronogramas. La famosa UPC, que hoy las EPS piden que le suban, y por ellos pues que le subieran constantemente. Claro, si no cumplieron con lo que la ley les dice, pues cada vez van a necesitar más dinero, porque cada vez tienen que atender más tarde a los pacientes. Pues claro que cada vez es más costoso. Es natural, ellos mismos creo que se están enterrando la espada con ese argumento de que necesitan más plata. Pues por supuesto que necesitan más plata, porque nunca hicieron su trabajo de promover la salud y prevenir la enfermedad. La UPC, que es el monto de dinero que en promedio, eso se promedia, porque no es lo mismo la UPC de un niño que la UPC de una persona, un hombre de 20 años, o el que una mujer que está en edad fértil. Pero al final es un promedio. La UPC se debía calcular, y eso se estableció desde el comienzo, con base en cómo la EPS mejoraba los años de vida saludables de la población. Recuerde usted en la anterior explicación que di, la carga de la enfermedad. La unidad de la carga de la enfermedad son los años de vida saludables. Entonces, ¿cómo mejora en mi población de afiliados una EPS los años de vida saludables? ¿Qué tan sanos están las personas en sus actividades cotidianas? Esa era la Ley 100. No construimos el mejor sistema de salud o un gran sistema de salud, es cierto, no lo construimos, pudimos haberlo hecho, dilapidamos los recursos, hubo corrupción, sí, no lo quiero negar, pero en esencia no se cumplió la Ley 100 tal como quedó establecido y como se ordenaba. Entonces, ¿por qué el presidente Gustavo Petro y muchos otros han estado tantas veces en contra de la Ley 100? ¿Por qué han estado en contra de las EPS, por ejemplo? Lo miraremos en la siguiente
reflexión.